Dice amén el pueblo de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban o que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Oramos al Señor, hermanos. Oh Padre celestial que habitas en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre, Señor. Padre bendito, que tu palabra en esta tarde pueda ser de mucha bendición y de mucha edificación para tu pueblo. Señor, que tú bendigas a tu iglesia amada a través de esta palabra. Exhórtanos a través de la palabra, consuélanos, llénanos de bendición a través de ella, Señor, y para que puedas despertar en nuestra vida un verdadero avivamiento espiritual. Señor, yo te lo pido todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero en esta tarde predicar el mensaje de la palabra de Dios, utilizando como tema cómo tener un avivamiento espiritual. ¿Cuántos quieren un avivamiento espiritual, hermano? Tanto en su vida, en su familia, como en la iglesia. Yo creo que todos anhelamos diariamente tener un verdadero avivamiento. Yo siempre he querido que las iglesias tengamos un verdadero avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando de eventos cargados de emoción, porque muchas veces creemos, hermano, que cuando hay eventos cargados de emoción que estamos en avivamiento. Eso no es el avivamiento bíblico. El avivamiento bíblico viene cuando el pueblo viene humillado delante de Dios,
se arrepiente de sus pecados, llora ante la presencia de Dios. Yo anhelo, hermano, ese tipo de avivamiento espiritual que venga de Dios. Cuando la gente que viene y visita nuestros cultos no necesite, el inconverso no necesite que se le vaya a traer a fuerza para que venga a recibir a Jesús, sino que ellos sientan la responsabilidad y sientan la presencia de Dios, que los haga venir de rodillas aquí al altar recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal. De manera que un verdadero avivamiento espiritual comienza con un momento de conversión al Señor. Cuando aquel hombre famoso que escribe ¿por qué no llega el avivamiento? Yo leía este libro, hermano. Dice que cuando él subía a los trenes para viajar a otro lugar, mientras él buscaba asiento donde acomodarse, los pecadores se levantaban llorando y decían: quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Y él les decía: pero si yo ni siquiera he predicado. Sí, pero usted nos convence. La presencia de Dios estaba allí en el corazón y en la vida de este hombre de Dios, a tal manera que dice en los libros que él escribe, hermano, que cuando él pasaba por los lugares, los borrachos salían de las cantinas botando las botellas de licor y se arrodillaban para recibir a Jesucristo como Señor de sus vidas. ¿Cómo tener un avivamiento espiritual? Jacob, de acuerdo al pasaje que hemos tomado para la predicación de esta tarde, Jacob venía de una vida llena de fracasos que consistían en engaños, en trampas, en robos, etcétera. Estaba a punto de gozar las ricas bendiciones de Dios, pero era necesario que todo su estilo de vida cambiara. Hermano, ¿de qué sirve que estemos pidiendo muchas veces un avivamiento espiritual si no queremos cambiar nuestro estilo de vida? Amén, hermano. Necesitamos cambiar. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alaban al Señor, hermanos. Necesitamos cambiar el estilo de vida. Dios había hecho fieles promesas al creyente Abraham, y Jacob, como descendiente del patriarca, estaba en la mira de la gracia de Dios. Pero Dios no trabaja a través de hombres que no reflejen su carácter, y su misericordia trató a Jacob con el propósito de transformarlo para la gloriosa empresa que iba a desarrollar. Hermanos y hermanas, en su experiencia relatada en este pasaje, encontramos principios bíblicos para tener un verdadero avivamiento espiritual. Avivamiento tiene que ver con la decisión de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús de rendir nuestras vidas sin reservas a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo, hermano? Rendir nuestra vida sin reservas, sin dejar ningún espacio, y permitir que sea Dios quien viva en nosotros y en nuestros corazones. La historia cuenta de grandes avivamientos que en la iglesia se han dado y que han impactado al mundo de una manera tan trascendental. Por ejemplo, en tiempos del doctor Martín Lutero en Alemania, hubo un gran avivamiento en su época. También el avivamiento que experimentó la iglesia en los días de los hermanos Wesley y en Estados Unidos,
Cuando Moody también, hermano, vinieron avivamientos tremendos. Avivamiento como también el que hubo en el año 1909 en la calle Azusa en Estados Unidos. Un mover de Dios fuerte. Y hermano, yo quiero decirte que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que el Dios que trajo esos avivamientos en aquella época está también con nosotros para traer un verdadero avivamiento espiritual a nuestras vidas. Pero necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos pues de una manera sencilla y práctica los principios gloriosos que se presentan en este pasaje que hemos leído, para que Dios nos pueda dar un verdadero avivamiento espiritual. Si queremos, hermanos, tener un verdadero avivamiento espiritual, el primer principio es que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Pero hay gente, hermano, que quiere que andan buscando un profeta como quien busca un espiritista o como quien consulta a un brujo. Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y ella no nos va a engañar. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Oiga la voz de Dios en su lectura privada de la Biblia. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, no solamente cuando venimos a nuestras reuniones aquí a la iglesia, al templo. La Biblia la tenemos en casa, ¿sí o no, hermano? Y es para que la leamos. Escudriñad las escrituras, dice la palabra. Oiga la voz de Dios en su lectura privada de la Biblia. No esperemos que Dios nos hable de una manera audible, porque Él nos habla a través de su palabra escrita. Hebreos en el capítulo 1 y el versículo 1, ahí aprendemos que Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos nos habla por el Hijo. ¿Cuántos alaban al Señor por esto, hermano? Oiga la voz de Dios en las predicaciones locales, en las predicaciones de la iglesia local. Que hoy va a predicar la hermana fulana, hoy no voy a ir. Que hoy predica el diácono, hoy no voy a ir. No seleccionemos. Amén. No seleccionemos. Aprendamos a ser buenos oidores de la palabra de Dios. Si esos hombres y mujeres que están en el liderazgo de la iglesia han sido preparados para ese fin, para predicar la palabra de Dios. Hermano, recuerde que Dios trabaja a través de cada comunidad cristiana, en cada geografía en particular. Como dice la palabra, hermanos, en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amén, hermano. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su rostro, para inquirir en su santo templo. Dios no quiere que nos congreguemos allá una vez al mes cuando nos acordamos que somos cristianos. Tenemos que ser cristianos de todos los días, hermano. No hay amenes, como que no les gusta mucho, pero tenemos que ser cristianos de todos los días. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dijo el salmista, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor?
haga como dice la Biblia. En Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios ahí: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es el Señor, hermano. Pero para ver los hermanos juntos en armonía, tenemos que estar aquí. Si no estamos unidos, el avivamiento nunca vendrá. Estoy hablando del primer principio para que tengamos un verdadero avivamiento espiritual, y es que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios a través de su santa palabra. La voz de Dios a través de las predicaciones locales de la iglesia. Pero también oiga la voz de Dios en el consejo de los hermanos que tienen experiencia y madurez. La gente que está en el liderazgo es gente que Dios la ha puesto aquí, hermano, para orientarte a ti que no estás en el liderazgo. Que cuando te vean que estás a punto de cometer un error, ellos te lo van a advertir con sabiduría, para que no te pierdas, para que no vayas a fracasar. Jovencita, si te has enamorado de un inconverso y los líderes de la iglesia te dicen que no está correcto, es que no está correcto, porque te vas a perder. Jovencito, si te has enamorado de una impía que solo le gustan los bailes, pero te has enamorado tremendamente y los líderes te dicen que no te conviene esa relación, tienes que obedecer, porque es la voz de Dios. Y esa gente no quiere que tú te pierdas. Todos aquellos jovencitos y jovencitas que han fracasado en ese problema, es porque no escucharon la voz de Dios a través de sus líderes, a través de su pastor. Gloria al Señor, hermanos. Sé que no estoy siendo duro con ustedes. Es una advertencia. Primer principio entonces para tener un avivamiento espiritual es que estemos dispuestos ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Segundo principio para tener un verdadero avivamiento espiritual, tienes, hermanos, que deshacerte de los ídolos. Jacob le dijo a su familia, y en el versículo 2, traed los dioses ajenos que están entre vosotros. Y a veces creemos que un Dios ajeno solamente es una imagen en un cuadro o en un bulto. Hay dioses ajenos en el corazón. Ahí trajeron hasta lo que andan en las orejas. Amén. Y no creo que soy legalista, ahí lo dice. Que trajeron los zarcillos y trajeron todo aquello que les estorbaba, porque formaban parte de los dioses ajenos. Pero, hermanos, para deshacerse de los dioses ajenos, primero hay que comenzar con nosotros. ¿De acuerdo? Comience con usted. Comienzo con yo, comience con usted. Hay un coro de los antiguos que cuando se hablaba de avivamiento, le pedíamos al Señor a través de ese coro: comiénzalo en mí, Señor, comiénzalo en mí. Es con nosotros, hermanos, que tiene que comenzar el avivamiento. Josué, en el capítulo 24 y el versículo 15 de su libro, después de que reunió al pueblo y les dijo: si mal les parece a ustedes servir a Jehová, después de que habían visto las maravillas de Dios y cómo Dios los había traído, y les dijo: si ustedes quieren seguir adorando a los dioses que adoraban allá los cananeos cuando estábamos al otro lado, es cuestión de ustedes. Si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero dijo Josué: pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, madre, tú y yo somos responsables de nuestra familia. Somos responsables si nuestros hijos, nuestra familia se pierde o se salva. Ojalá que hagamos las de Josué. Yo y mi casa. Digamos, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Josué comienza con él, yo. Entonces, para deshacerse de los ídolos, comencemos con nosotros, porque tenemos tantos dioses ajenos. Luego sigamos con nuestra familia. Primero yo y después mi familia. Algunos creyentes son estrictos en la iglesia local, pero blandengues en el hogar. ¿Sí o no, hermanos? Con los hijos ajenos son tremendos. Son bien estrictos con los hijos de los demás, pero blandengues con los de ellos. Ponga su autoridad en su casa, hermano. Porque el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar también la iglesia. Y estoy hablando al liderazgo también de la iglesia acá. Hermanos, la Biblia nos dice que nuestro principal enfoque debe ser el hogar. Ahí tiene que comenzar el avivamiento, en nuestro hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano. Ahí tiene que comenzar. ¿Cuántos lo creen, hermano? Porque ¿de qué sirve que estemos tratando de salvar a otros si se está perdiendo nuestra propia familia, hermano? Cantar de los Cantares dice algo bien fuerte. Dice ahí el escritor: me pusieron a cuidar las viñas y la que era mía no cuidé. Tremendo eso, ¿verdad? Me pusieron a cuidar las viñas y la mía no cuidé. ¿De qué sirve que estemos cuidando la familia de otros si se está perdiendo la nuestra? Pidámosle al Señor un avivamiento que comience por nosotros y que siga por nuestra familia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La calidad del testimonio cristiano se mide en el hogar. El avivamiento debe comenzar en el hogar y se da cuando, en respuesta a la palabra de Dios, comienza la limpieza por mí y luego mi hogar. Escuchaba yo de un predicador que estaba dando un estudio sobre familia y dice, hermano, que el matrimonio estaba peleando. Muchas veces tenemos una fachada, una carátula que no es, y estaban peleando ellos, esposo y esposa estaban peleando. Pero digo yo, cómo cambian las cosas en un momento dado. Y estaban peleando cuando de pronto llega alguien y toca la puerta. Anda vos, no, anda vos. Nadie quería ir a abrir la puerta, estaban peleando. Y cuando el esposo vaya, abre la puerta, era el pastor que venía. Y entonces le grita: mi amor, es el pastor. ¿Por qué no le dijeron que estaban peleando para que los reconciliara mejor? ¿Por qué cambiaron tan de pronto? Mi amor, es el pastor que viene a poner una vida que no era la real. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros, hermanos? Ojalá que ni una vez, ¿verdad? Ninguna vez. La calidad del testimonio cristiano se mide en el hogar. Y que podamos decir en el hogar, necesitas a Jesús. Verás qué feliz se vive. Verás qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Pero que sea verdad, hermano, no poniéndose los guantes. Observemos las palabras del versículo 2. Quitad los dioses ajenos. ¿Por qué son ajenos? Porque pertenecen al diablo.
le pertenecen al mundo, y nada sucio que sea del diablo o del mundo debe estar en los hogares de la familia de Dios. A veces, hermano, en las paredes, en vez de estar un texto bíblico, los 10 mandamientos, lo que hay ahí es un cuadro del Real Madrid, del Barcelona o de cualquier otra cosa. Que nuestros hijos lean la palabra. En Deuteronomio capítulo 6 se le ordenó a los padres que pusieran ahí la ley de Dios para que sus hijos la leyeran. Y estas palabras que te mando hoy, dijo el Señor, estarán en tu corazón y las pondrás en los postes de tu casa y en las paredes, y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes. Había cuatro tiempos en que había que repetir la palabra de Dios. Por eso esos hijos se criaron saturados de la palabra. ¿No creen que es un reto para nosotros, hermanos? Ídolos religiosos. Tenemos que tomar con toda seriedad las demandas de Dios claras en Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Hay gente que ha caído en cadenas fuertes que no se pueden soltar, porque se han descuidado de la oración, porque se han descuidado del ayuno. Cuando el pastor dice el domingo hay ayuno, solo hay uno. Pero no es aquí, hermano. Aquí se llena, ¿verdad? Pero a veces, hermano, la gente no quiere buscar de Dios en este tiempo. Ya no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren congregarse seguido. Y de esa manera, ¿quién puede estar espiritualmente sano, hermano? Si la persona, si no come, se muere porque se va a volver un anémico y se va a morir porque no se alimenta. Así es el alma también, hermano. Hay que quitar los dioses ajenos que nos perjudican. La música rock. Hay gente que cree que la música rock es cristiana. O el reggaetón. Ah, mire, el reggaetón cristiano. ¿Desde cuándo el reggaetón es cristiano? El otro día me reía porque miré en el internet, ahí en YouTube, el Buki cristiano. El Buki cristiano, y lo puse para ver que la misma canción con otra letra. Gente que cree que es así la cosa. No, lo de Dios es inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Literatura ocultista, libros, películas, cuadros de pornografía, todo eso tiene que salir de nuestros hogares. Películas pornográficas también tienen que salir de nuestros hogares, porque son dioses ajenos que no deben estar ocupando el lugar de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Así procede el enemigo, hermanos. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Y en el versículo 2, aquí donde estamos, en nuestro pasaje que estamos trabajando, dice, quitad los dioses ajenos. Y los quitaron. Además Jacob les dijo, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Un tercer principio, hermano. Un tercer principio para tener un verdadero avivamiento espiritual es que hay que levantar un altar para Dios. Que nuestro hogar sea altar de Dios, no altar de discusiones y que tengamos que cambiar cuando el pastor viene a visitarnos. El altar es el testimonio de que servimos a Jesucristo y no a los Baales. Los cananeos le rendían cultos a su dios Baal, pero eran cultos cargados de erotismo y de manifestaciones sanguinarias por el sacrificio de vidas humanas. El Dios de los patriarcas es el Dios santo,
que ha creado todas las cosas y lo único que pide de la criatura humana es que ésta le sirva con temor, haciendo misericordia y justicia a su prójimo. El altar, hermanos, es el culto familiar donde adoramos y exaltamos el nombre del Señor. El altar es el ministerio evangelizador de los creyentes, de que el pecador es salvo solo por la fe en Jesucristo, muerto y resucitado al tercer día. Y por último, veamos los resultados del avivamiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Los resultados del avivamiento. Los versículos 5 al 9 del pasaje que estamos trabajando en esta hora. Dice el versículo 5 que el terror de Dios acompañó a su pueblo. El terror de Dios acompañó a su pueblo. Es que el mismo inconverso se da cuenta cuando Dios está con nosotros, hermanos. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables y rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. ¿Sí o no, hermano? Porque nos van a respetar, porque van a ver que Dios está con nosotros y nos van a respetar porque somos el pueblo de Dios. Amén. El pasaje claramente nos enseña que los cananeos no amenazaron más a la descendencia de Abraham, porque Dios protegió a su pueblo, que tomó la decisión de consagrarse para el Señor. Cada vez que nos reunimos a ayunar es para consagrarnos delante de Él. Cada primer domingo del mes que venimos a ayunar y a tomar la cena del Señor, venimos a consagrar nuestras vidas a Él. Venimos a renovar nuestro compromiso y nuestros votos delante de Dios. Hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, es la única manera que podemos estar en pie, orando y consagrando nuestras vidas al Señor. La bendición de Dios acompañó a su pueblo. El mismo Dios que bendijo a su pueblo en el Antiguo Testamento es el mismo que te quiere bendecir a ti, hermano, y a mí, a cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quiero concluir en esta tarde noche. Dios, hermanos y hermanas, espera de su pueblo un rendimiento total. Es decir, que cada creyente consagre su vida de manera incondicional al Señor. El mismo Dios que bendijo a Jacob y que bendijo a su pueblo es el mismo que quiere bendecirnos a nosotros en esta ocasión. Entonces, hermanos, escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos lo quieren hacer? Quitemos de nosotros los dioses ajenos. Cualquier cosa que te impida y que ha tomado el lugar de Dios en tu corazón, se ha convertido en un Dios ajeno. Por eso dice la palabra: quitad los dioses ajenos que hay en vosotros. Quitemos de nosotros nuestro estilo de vida pecaminoso y prediquemos la palabra de Dios, comenzando desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Que Dios nos bendiga, hermanos. Le damos la gloria y la alabanza al Señor. Yo quisiera, si el grupo de alabanza pudiera cantarnos aquel himno de Hacemos Hoy. Quiero que hagamos un compromiso con el Señor. Hacemos hoy
un pacto de hombres que te quieren agradar. Aleluya. Mientras ellos pasan, yo quiero que se ponga de pie y hacemos una oración. Quisiera invitar al liderazgo mientras ellos se preparan, al liderazgo de la iglesia que pase aquí adelante. Quiero orar por ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. Primero vamos a orar y muchachos, ustedes se preparan. Quiero que oremos por el liderazgo de la iglesia. Ustedes, hermanos, allá extiendan su mano hacia aquí adelante. Vamos a bendecir la vida de estos hombres y mujeres de Dios, porque el enemigo sabe que destruyendo el liderazgo de la iglesia destruye la iglesia, pero no va a poder, porque mayor es el que está con nosotros, hermano, que el que está en el mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor amado, para pedirte que bendigas y protejas al liderazgo de la iglesia. Señor, bendice la vida de nuestro amado pastor Sergio Membreño, su esposa y sus hijos, Dios mío. Levanta muros de protección alrededor de su casa, de su familia. Ahora también vengo a pedirte que levantes muros de protección alrededor de cada líder de la iglesia. Que tú, Señor, protejas a este liderazgo hermoso que trabaja a la par de su pastor para llevar adelante esta obra. Te pido que lo llenes del poder de tu Espíritu Santo y que comencemos a pedir un avivamiento verdadero y podamos experimentar en la iglesia esa bendición que solo tú puedes dar, Señor. Gracias por la vida de estos hombres y de estas mujeres que tú has levantado. Bendíceles, protégeles. Protege su familia, bendice sus finanzas, bendice sus negocios en el nombre de Jesús. Ante tu altar. Amén. Levantemos nuestras manos ahora, hermanos. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuida de. Cantemos al Señor, hermano. Adorémoslo. Cuida de mis manos. Cuida de mi corazón, de todo lo malo, de todo malo. No te quiero fallar jamás. Síganlo, muchachos, síganlo. Oh, tú eres digno, Dios. Hacemos un compromiso, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias. Con manos limpias, corazón puro para ti. Sí, Señor. Cuida de mis manos.
Cuidaré mi corazón Cuidaré mi corazón de todo lo de malo, todo lo malo, de todo lo vano. de todo lo malo. No te quiero fallar. No te quiero fallar jamás. Aleluya, un aplauso al Señor, hermanos. No te Pero bien quiero fuerte ese aplauso, fallar. que es para Él, es para el Dios de la gloria. Aleluya. Recibe la gloria, recibe la honra. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados líderes. Hermano Rigo va a quedar con nosotros. Que Dios me los bendiga mucho a todos, hermanos. Y que la paz del Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Gloria al Señor.